Listos para una inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de los medios colombianos, la política y cómo se conectan con la pobreza. Un tema complejo, sin duda. Para esta inmersión, vamos a analizar a un youtuber colombiano y su crítica a cómo se presentan estos temas. ¿Te parece? Me parece perfecto. Nuestro objetivo es entender cómo el intento de una senadora por revelar el financiamiento de los medios generó un debate y cómo se usan, a veces de forma dudosa, las estadísticas sobre la pobreza para agendas políticas. Interesante. Comencemos con la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico. Ella envió un derecho de petición a 18 medios privados, pidiendo información sobre sus finanzas. ¿Qué buscaba exactamente? Quería saber de dónde vienen sus fondos, cómo los usan, cómo influyen en su forma de informar. Básicamente buscaba revelar quién está detrás y cómo eso puede afectar la información que recibimos. Entiendo. Transparencia, ¿no? Exacto. Pero los medios se negaron. Dijeron que las leyes colombianas protegen la información financiera de empresas privadas. ¿Tú qué opinas? Es complicado. Creo que la transparencia es esencial, pero obligar a empresas privadas a revelar sus finanzas me genera dudas. Podría usarse para censurar a medios que no se alineen con ciertos intereses. Un buen punto. Y esto se complica aún más si pensamos en conflictos de interés. Imagina un político financiando un medio. ¿Podría influir en su cobertura? ¿Cómo garantizamos información imparcial? El youtuber argumenta precisamente eso. Dice que debemos saber qué figuras políticas financian a los medios. Incluso menciona a Federico Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y cómo supuestamente financió medios con fondos públicos. Un caso que genera dudas sobre la independencia de los medios. Si el poder político controla la información, ¿cómo asegurar un debate público plural? Y esta falta de transparencia podría impactar en cómo se presenta un tema como la pobreza en Colombia. De hecho, el youtuber también habla de esto y de cómo se usan las estadísticas para manipular. Las cifras pueden ser poderosas, pero también se pueden distorsionar. Exactamente. Critica cómo la FN, una emisora de radio, presentó un informe sobre la pobreza en América Latina. Decían que Colombia tiene la segunda tasa más alta. Según él, la FM usó este dato sin contexto para criticar las políticas de Petro y justificar las neoliberales, que él cree que no han combatido la pobreza. Usaron una estadística real para una narrativa sesgada. Sí. Y aquí nos invita a ir más allá de los titulares, a ser críticos. ¿Y cómo lo hacemos? Él compara la información de la FM con datos del DANE, el Departamento de Estadística de Colombia. ¿Y qué dicen esos datos? Muestran que durante el primer año de Petro, la pobreza se redujo del 39.7% en 2021 al 36.6% en 2022 y bajó más en 2023 al 33.03%. Una reducción significativa. Sí, y destaca que 1.6 millones salieron de la pobreza y 1.1 millones de la pobreza extrema con Petro. Cifras que contradicen la imagen negativa que la FMI intentó dar. Dos narrativas opuestas usando estadísticas. Totalmente. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿podemos confiar en la información sobre la pobreza? ¿A quién beneficia que se perpetúen ciertas narrativas? Preguntas importantes. Habrá que analizar quiénes se benefician y quiénes pierden en este juego. Volvemos a nuestra inmersión en la pobreza en Colombia. Vimos cómo la falta de transparencia en los medios y la manipulación de las estadísticas pueden distorsionar la percepción del problema. Ahora la pregunta es, ¿quiénes se benefician de que la pobreza persista en Colombia? Una pregunta que nos obliga a mirar más allá de la cifra. El youtuber va directo al grano. Dice que las élites son las que se benefician de este sistema. ¿A qué élite se refiere? De los grandes terratenientes, los dueños de las industrias extractivas, esos grupos políticos que han dominado el país por décadas. Los que concentran el poder económico y político. Y argumenta que se benefician de la pobreza de muchas maneras. Mano de obra barata, falta de acceso a la educación. Les permite mantener sus privilegios y controlar los recursos. Un círculo vicioso. Sí. Y aquí vuelve a señalar a los medios. Dice que son cómplices. ¿Cómplices de qué manera? Distorsionando la realidad, ocultando la verdad sobre la pobreza, criminalizando a quienes luchan por un cambio. Desviando la atención de las causas reales. Exacto. Nos invita a ser críticos con la información, a buscar fuentes alternativas. A no conformarnos con la versión oficial. Y te pregunto a ti, ¿crees que los medios en Colombia están al servicio de las élites? ¿Cómo influyen en la percepción de la pobreza y las políticas para combatirla? Una pregunta que nos hace pensar en el poder de los medios y su responsabilidad. El youtuber va más allá. Dice que no solo manipulan la información, sino también el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Dice que las élites usan el lenguaje para justificarse y culpar a los pobres de su situación. Culpar a la víctima. Exactamente. Usan términos como vagos, delincuentes, incapaces para referirse a los pobres. Estigmatizándolos.
y eufemismos como flexibilización laboral o ajuste económico para ocultar las consecuencias negativas de las políticas neoliberales. Maquillando la realidad. El youtuber nos advierte de esa manipulación. No es inocente. Busca perpetuar el sistema que beneficia a las élites. Hay que estar atentos. Totalmente. ¿Qué otros ejemplos de manipulación del lenguaje has visto en el debate sobre la pobreza? ¿Cómo podemos contrarrestarla? Tenemos que analizar el lenguaje y construir un discurso más justo. Para ilustrar esto, analiza un informe de la pobreza en América Latina. ¿Y qué dice? Señala que se enfocan en que Colombia tiene la segunda tasa más alta, pero omiten el contexto y las causas. Una visión incompleta. Y lo peor, dice que omiten información sobre los avances en la reducción de la pobreza con Petro. ¿Qué avances? Habla de la disminución de la pobreza monetaria y extrema, de los programas sociales. Información que contradice su narrativa. Nos muestra cómo manipulan los datos y cómo los medios defienden intereses particulares. Un recordatorio para ser críticos y buscar diversas fuentes. ¿Cómo identificamos la manipulación? ¿Cómo verificamos la información? Hay que desarrollar el pensamiento crítico. Para entender mejor, vamos a la relación entre pobreza y violencia. Un tema duro pero necesario. El youtuber dice que la pobreza genera violencia, desesperación, falta de oportunidades. Una realidad en Colombia. Y denuncia que las élites se benefician de esta violencia. Les permite justificar la militarización, la represión. Mantener el control. Y la violencia se dirige a los más pobres. Las víctimas de la desigualdad también son víctimas de la violencia. Hay que romper este círculo. Justicia social, oportunidades para todos, paz. Un llamado a la acción, no conformarnos con la violencia. ¿Crees que la violencia en Colombia está relacionada con la pobreza? ¿Cómo construimos una paz duradera? Una pregunta que nos invita a imaginar un futuro diferente. Y con eso terminamos esta parte. En la próxima veremos qué podemos hacer para combatir la pobreza y construir un futuro más justo. Ya analizamos cómo la información sobre la pobreza en Colombia se puede distorsionar, usar para fines políticos. Pero más allá del análisis, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos esta realidad? Esa es la pregunta clave. Sabemos que la pobreza no es inevitable, es resultado de decisiones, de estructuras de poder. Claro. Y el youtuber nos da algunas ideas para un futuro más justo. Primero, ser ciudadanos más informados, más críticos. Cuestionar las narrativas, buscar otras fuentes, contrastar la información. Ya lo dijimos, pero vale repetirlo. Información es poder. Y con tanta noticia falsa, tanta manipulación, hay que tener criterio propio. Totalmente. No podemos ser pasivos. Hay que analizar, cuestionar, buscar diferentes perspectivas. Y además de informarnos, Apoyar a las organizaciones, a los movimientos sociales que luchan contra la pobreza. hay mucha gente haciendo un trabajo increíble en las comunidades. Sí, y necesitan nuestro apoyo. Donaciones, voluntariado, difundir su trabajo. Todo cuenta. La sociedad civil tiene que organizarse, movilizarse, exigir un cambio. No es solo responsabilidad de gobierno, es de todos. Y hablando del gobierno, el youtuber dice que hay que exigirles políticas públicas efectivas contra la pobreza. No podemos conformarnos con promesas. Necesitamos acciones concretas que ataquen las causas de la desigualdad. Políticas que promuevan la educación, el acceso a la salud, trabajo digno, redistribución de la riqueza. Que den oportunidades reales para salir de la pobreza. Y por último, un llamado a la empatía, a la solidaridad. Fundamental. La pobreza no es una falla individual, es un problema social. Y solo con empatía, con solidaridad, podemos construir una sociedad más justa. Romper con los prejuicios, con los estereotipos, reconocer la dignidad de las personas, tenderles una mano. Una sociedad donde nadie se quede atrás, donde todos tengamos las mismas oportunidades. En resumen, la lucha contra la pobreza requiere un compromiso de todos. Informarnos, apoyar a las organizaciones, exigir a los líderes, ser empáticos, acciones que pueden marcar la diferencia. Totalmente. Como dijo el youtuber, no hay que perder la esperanza. Hay muchos luchando por un futuro mejor para Colombia. Y todos podemos ser parte de ese cambio. Y si quieren seguir explorando este tema, les recomendamos el canal de YouTube Voces de Colombia. Apóyennos con un like y suscribiéndose. Hasta la próxima.